Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justo a los hombres. Pero en realidad, la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado para que, por medio de la fe en Jesucristo, los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe, pero una vez que la fe ha llegado, ya no estábamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo. Jesús, pues, cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos, el Señor nunca olvida sus promesas. Todos, el Señor nunca olvida sus promesas. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus potentos del nombre del Señor. Enorgullécense y siéntanse feliz el que lo busca. Todos, el Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él le ha hecho, sus potentos y oráculos. Todos, el Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios, y gobierna la tierra sus decretos. Todos, el Señor nunca olvida sus promesas. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichoso todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Hoy tenemos Gálatas y vamos a repetir lo mismo que repetí hace unos días atrás acerca de la ley, la fe y la justificación. Porque eso es importante para San Pablo. Hoy voy a hablar de la ley y repito, él habla de la ley que sí hace falta. Pero el final es la fe en Jesucristo. Todos necesitamos la ley para comenzar. Acuérdense de San Juan Bautista que decía, ¿verdad? Que él, mejor dicho, él daba un bautismo de ¿qué? De arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí le dará un bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que necesitamos que nos digan cómo son las cosas primero, para que entonces luego, que nos digan cómo es, tenemos un resultado en la esperanza vivida en la fe. Aquí habla de los niños. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros como si fuéramos niños para conducirnos a Cristo. Es decir, que tiene que haber unos cimientos. A nosotros tienen que enseñarnos algo de cómo ser. Para que luego entonces eso, Jesús lo toma y nos ayuda a nosotros la fe. ¿La ley es importante? Sí, Señor. Acuérdense que Jesús lo dijo, que Él no vino a abolir la ley. ¿Se acuerdan de eso? No la vino, sino para que tuviera su plenitud.
Así que nosotros no podemos eliminar el Viejo Testamento, ni podemos eliminar los 10 mandamientos. No. Acuérdense del joven que le dijo a Jesús, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y ¿te acuerdas que le dijo Jesús? Cumple los mandamientos. Y dice joven, sí, desde muy pequeño. ¿Te acuerdas? Y le dice Jesús, una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes y se lo das al pobre. A los pobres. Eso es lo que dice Jesús. La ley hace falta. Pero más hace falta que el paso que damos hacia un encuentro personal con Jesucristo, que nos viene el amor de Él y el Espíritu Santo. Muy bien, ahora el Evangelio, aquí una multitud que le dice a Él, dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Gloria a Dios. Está diciendo a Él, bueno, tuviste unos buenos papás. ¿Qué papá no se siente orgulloso de que le honren a su hijo a través de ellos? Dichoso tú que tuviste unos buenos padres y te enseñaron lo que sabes. Jesús no descalifica lo que le dicen, sino Él dice, dichoso todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. En otras palabras, sí, gloria a Dios que tuvimos la mamacita y el papá que tienes y sí, Dios mío, gracias por nuestros padres. Pero ellos te enseñaron algo, nos dieron de comida, nos alimentaron. Ahora el paso es conocer a Dios. Ese es el paso tuyo y mío. Entonces, la mamá y papá nos dieron vida para acá. Ellos nos dieron la vida para este mundo. Y se va a acabar. Jesús no está hablando de otra vida. Y no solamente de otra vida, sino que nos hace mejores en esta vida. Así que el papá y mamá es el comienzo de nuestra vida. ¿Te acuerdas de la primera lectura? Ley y fe. Pues yo necesito a mi papá y mamá para venir al mundo y les soy agradecidos. No importa cómo fueran ellos. Agradecido a mi papá y mamá que me trajeron a este mundo. Pero el paso que se debe dar es que yo, después que me dieron la vida, ahora ellos me dieron, y muchos papás lo hacen, la vida de un Dios vivo. Yo creo que la pregunta, yo la he hecho varias veces acá, es, si tienes hijos, la pregunta sería, ¿le diste la vida para este mundo o le diste una vida para la vida eterna? Pregúntale a Santa Mónica, que se preocupó tanto por San Agustín. Y entonces eso se lo dijo a la mamá. Pero Jesús lo que dice a él aquí, no dice nada en contra de quién nació, sino que dichoso todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella espero.